es fácilmente intuitivo, y lo segundo porque esto daña en general a las personas, creo que ganamos claramente. Muchas gracias por ese gran discurso. Para continuar con el debate, llamamos a Jimena. A tu primera palabra, here, here. Hola, ya. A ver, un rato que estoy en computadora y no, hace tiempo no usaba la computadora como tal. Estaba acostumbrada a la laptop. Ay, ya. A ver, ya, creo que ya estoy. Empiezo mi discurso. Voice por voz, si hay alguno. Igual les voy a tratar de dar en el minuto 5. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1, va. Desde el discurso de alta posición vamos a probar que hay beneficios personales a nivel macro que son la IA logra desbloquear en el debate. ¿De qué manera probablemente se use la IA? La mayoría de líderes religiosos probablemente no quieran usar la inteligencia artificial de la peor manera posible, ¿verdad? Y creo que los creyentes tampoco. Por un mecanismo muy simple, y es que la religión probablemente hable mucho sobre la trascendencia humana. Probablemente las personas van a escuchar a la inteligencia artificial, pero no lo van a ver como un reemplazo del sacerdote, no lo van a ver como un reemplazo de la dignidad humana, probablemente lo vean como lo que es, probablemente lo vean como una herramienta, ¿verdad? Y creo que esto adapta los textos de manera más fácil a tu contexto. Voy a probar por qué esto es mejor. Creo que las propias personas dentro de la religión no ven a la inteligencia artificial como algo que pueda reemplazar fácilmente a los humanos. Esto prueba que probablemente no, como no es un humano, no tiene suficientes capacidades de persuasión como lo trataba de ver Facundo en su discurso, sino que lo que sí tiene son capacidades de interpretación, ¿verdad? Son capacidades como, por ejemplo, aclararme muchas cosas respecto al dogma o aclararme muchas cosas respecto a pasajes de la Biblia. Eso se entiende básicamente porque creo que la percepción general dentro de las comunidades religiosas distingue claramente entre las capacidades tecnológicas de una inteligencia artificial y las capacidades humanas de un sacerdote o de un creyente, ¿verdad? Creo que la IA, si bien es cierto, puede procesar información, puede generar estas interpretaciones. No creo que esto genere un delta extremadamente grande como el caso sobreimpactado de Facundo, porque es poco probable en la ronda que las personas se sesguen tanto que crean que ahora la IA es un nuevo sacerdote, ¿verdad? Pero creo que el uso de la IA también depende del tipo de actor. Creo que hay actores a los que no les gusta ir a la iglesia porque tal vez recuerdan los años históricos que la iglesia ha hecho por toda la eternidad y es muy válido, ¿verdad? Esto hace que incluso cuando hay actores que necesitan de la religión, porque la religión es crucial para responder preguntas sobre qué pasa después de la muerte y todos esos mecanismos, pero bueno, esto hace que básicamente los actores que no quieren ir a las iglesias como tal o a las parroquias como tal, encuentren otra opción, encuentren una alternativa, encuentren a un apoyo pastoral como lo podría ser ChatGPT, como lo podría ser Gemini o esas cosas, ¿verdad? Esto significa que la manera en que la inteligencia artificial se integra básicamente en esta práctica religiosa varía según cada experiencia, varía según las necesidades de cada persona. Por ejemplo, para quienes tienen recuerdos negativos sobre persecución o sobre abusos, creo que la IA entonces puede ofrecer un espacio alternativo para mantener el vínculo espiritual que las personas tanto necesitan con la religión. Pero creo que, número dos, creo que la mayoría de personas acceden a las interpretaciones de manera más rápida y directa, y eso es un win para alta de oposición, ¿verdad? Porque muchas veces leer la Biblia es difícil. Ten en cuenta esto, panel. La Biblia tiene pasajes extremadamente difíciles de entender porque se escribió hace demasiados años. Por ejemplo, en una parte de la Biblia, yo llevé esto en un curso de Crear en Jesucristo hoy en la Cato. Por ejemplo, en una parte de la Biblia nos dicen que la mujer debe ser subordinada al hombre, o un fraseo que básicamente dice eso, pero luego a través de las enseñanzas de Jesucristo, cuando lees la Biblia o cuando ChatGPT te explica sus pasajes, ves cómo literalmente Jesucristo incluso desafió la ley de la Torá que iba en el centro de la diáspora y puso una prostituta en el centro de la diáspora, lo que se consideraba mujeres impuras, y básicamente como que la pude entender. Básicamente Jesucristo utiliza la teología desde abajo y todo eso. Creo que esas explicaciones son mucho más fáciles de entender con ChatGPT, porque alta de gobierno depende de que los sacerdotes tengan un tiempo personalizado para atender a toda la comunidad, ¿verdad? ChatGPT depende de que también las mismas creyentes tengan un tiempo personalizado como para ir a la iglesia, a esperar y hacer la cola para poder confesarte y para como que poder acceder a hablar con el sacerdote, ¿verdad? Creo que esto en nuestro lado se dinamiza, porque aparte de ahora tener mejor entendimiento de los dogmas y de lo que te dice básicamente la Biblia en sí, creo que entonces ahora, por ejemplo, ChatGPT te puede dar una experiencia más personalizada, porque puede integrar ahora estos textos con tu propia experiencia. Eso te permite validarte a través de los textos de Jesús, ¿verdad? Pero creo que, por ejemplo, imagínate que eres una persona que todo el tiempo escribe sobre una relación tóxica. Creo que el tipo de cosas que usualmente te podría vender ChatGPT son cosas muy, muy, o sea, muy relevantes para ti,
muy relevantes para ti sobre, por ejemplo, textos sobre el perdón, textos sobre dejar ir, textos sobre Jesucristo perdonando a los demás, Jesucristo siendo como que una especie de redentor, ¿verdad? Creo que entonces estos textos generan un delta extremadamente grande en la comparativa, ¿verdad? Porque aparte de que las personas se sienten probablemente más entendidas, creo que es poco probable que esto se logre desde el lado de gobiernos, porque probablemente el sacerdote ni siquiera te conozca, probablemente te puede dar textos como que hegemónicos, textos hegemónicamente, o canónicos hegemónicamente, pero que no pueden como que tener un impacto tan profundo en ti como los textos que te explica la inteligencia artificial, que literalmente le cuentas como que parte de tu vida, ¿verdad? Pero creo que esto facilita vivir en condiciones difíciles. Este es un segundo punto del caso de alta oposición, ¿verdad? Por ejemplo, admitir que tienes pensamientos impuros, dudas sobre el dogma. Esto hace que muchas veces sea difícil abrirse en ciertos temas, ¿verdad? Porque obviamente yo voy a sentir vergüenza de confesarme con el sacerdote y decir, no, pucha, tengo sentimientos impuros o tengo dudas sobre mi dogma. Esto hace que muchas veces no te sea difícil abrirse en ciertos temas con los sacerdotes. Pero, por ejemplo, en otros contextos, si los judíos no están en una diáspora, básicamente no se pueden confesar y se van a sentir impuros hasta que estén en una diáspora. Con la inteligencia artificial sí lo pueden hacer, porque con la inteligencia artificial no existe una vergüenza porque sabes que te va a guiar, sabes que te va a facilitar los contextos adversos. Esto facilita vivir en condiciones difíciles. Pero lo siento, me fui, voy. Sí, pero, o sea, es que igual el caso de alta oposición es muy poco exclusivo, o sea, depende de que todos seamos sumamente distintos, o sea, la personalización, por ejemplo, la transmisión del mensaje y estas cosas, igual pasan en ambos lados, porque tienes tu comunidad, tienes tu padre, tu confesionario, tus amigos, tu pastor, o sea, es igual. Es que no, porque literalmente con el encuadre lidiamos con esto. Te estamos explicando que hay pasajes de la Biblia que son extremadamente difíciles, de los cuales podemos entender. Por ejemplo, tus amigos, si bien es cierto, pueden funcionar como contrapeso, pero probablemente la IA es lo que esté ahí las noches contigo, estén ahí, la IA es lo que está ahí cuando tú tienes dudas sobre tu dogma. Probablemente igual el mecanismo funciona, ¿verdad? Porque igual si tengo vergüenza de confesarme al Padre sobre las dudas del dogma o sobre que tengo sentimientos impuros, probablemente este sentimiento también se traslada a mis amigos, porque voy a tener vergüenza de que ellos que son parte de la comunidad religiosa, que ellos piensen que yo soy como que una ovejita negra del pastoral, ¿verdad? Creo que el mecanismo igual funciona, alta oposición sigue intacto en el debate. Pero creo que esto facilita, como te venía diciendo, vivir en condiciones difíciles, como admitir que tienes sentimientos impuros. Esto es extremadamente relevante porque con la inteligencia artificial no existe este tipo de vergüenza porque sabes que te va a guiar, sabes que te va a facilitar. La razón entonces es que la IA proporciona un espacio extremadamente seguro, pero también lo que te va a terminar de impactar, Mauricio, es que estos hábitos permiten crear otros hábitos religiosos personalizados y que sirve como contrapeso. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para continuar con el debate, llamamos a Dani a tu primera palabra, here, here. ¿Qué tal? Espero que se me escuche bien. Pongo la cámara y el timer. Vamos con esto. Vale. Saludo a toda la gente que nos está viendo por YouTube. Me consta que es un impar, por lo menos. Y me encanta debatir sobre religiones. Seguro mi tema favorito, en el que mejor me lo paso y, y especialmente con Facu, que es un auténtico crack. Está siendo un torneo muy divertido. Vamos allá. Los quiz no los ponéis por chat. Por favor. Un saludo también a la baja de gobierno, que no nos hemos cruzado, pero con buena gente. Vale. La religión no es simplemente información moral, ni un conjunto de textos que puedan o deban optimizarse en función de las necesidades específicas de una persona. Es una práctica de unos comportamientos que guían cómo se va a ver tu vida en el largo plazo. Una comunidad que comparte rituales, una autoridad que significa un sentido espiritual cuando estás en momentos de decadencia y que aporta un significado de trascendencia. Esto hace
que simplemente la implementación de la IA dentro de las prácticas religiosas desnaturalice el sentido intrínseco que tiene la propia religión. Vamos a ver entonces cuál es el problema grave que tiene alta oposición dentro de esto. Lo primero es que el point que hace Mauricio Facundo es sobre que la IA es tan persuasiva que entonces fuerza a los sacerdotes a hacer como que realmente a forzarles a cambiar. Sin embargo, lo que dice Jimena dentro de todo su discurso es que la IA no es tan persuasiva y que por lo tanto nunca funcionará como un sustitutivo. Aquí encontramos principalmente una diferencia dentro de cuál debería ser el caso de alta oposición, pero vamos a lidiar con cualquiera de los escenarios que intentan ponernos, ¿no? Y lo segundo, es que hay otro grave problema sobre cómo afectan los grupos minoritarios. Si afecta realmente a los grupos minoritarios, ¿cuál es el impacto a nivel macro dentro de la religión que entonces realmente cambie el significado de cómo se ve la propia religión? Creo que sí es más razonable que realmente la IA pueda funcionar como sustitutivo, precisamente por los 100 mecanismos que da Facundo sobre cómo es más elocuente, sobre cómo es más accesible en 24/7, sobre cómo es más complaciente con tus respuestas, ¿no? Vamos entonces a lidiar perfectamente con los dos principales impactos del primer turno. El primer turno lo que dice es que la IA ofrece un espacio alternativo, es el principal impulso para personas que puedan no estar a gusto con la propia religión. Voy a romper eso con tres análisis de respuesta. Y lo segundo es sobre no pasar vergüenza. Y es que literalmente la religión sirve para completamente lo contrario, pero luego lidiamos con 4 análisis de respuesta en ese punto. Vamos entonces con el primer impacto, ¿no? Que es sobre la IA que ofrece un espacio alternativo. Y el problema aquí es que cuando ofrece un espacio alternativo, la consecuencia radica en la fragmentación de la comunidad religiosa. Si la comunidad religiosa especialmente está en decadencia, no es solo porque la gente sea atea y como sea mucho más cientificista, sino porque hay muchas rivalidades dentro de la propia comunidad. ¿Esto qué genera? Que cuanto más alta sea la fragmentación, más división existe dentro de la propia comunidad religiosa, por lo tanto, nunca podrá defender los intereses de manera suficientemente fuerte. Vamos con 3 capacidades de respuesta. La afirmación bajo esta refutación es que la IA personaliza la experiencia religiosa y, por lo tanto, debilita la dimensión colectiva del entendimiento de la religión. Vamos con 3 capas. La primera, sobre que la religión no es solo una creencia individual, genera rituales compartidos, genera una interpretación común, un marco normativo de normas homogéneas, lo que hace que las personas entiendan cómo comportarse y saber cómo comportarse con respecto al prójimo. Por lo tanto, la capacidad de amarle, la capacidad de entenderle, la capacidad de comprenderle y generar empatía con respecto a sus situaciones personales es muchísimo más alta. No necesito una IA, necesito que la gente entienda de la propia fe y, por lo tanto, entender estas comunidades religiosas como alternativa. Lo segundo es sobre qué es la IA, ¿no? La IA, el problema es que ajusta pasajes al perfil psicológico. Esto lo que hace es que no hay un mejor entendimiento sobre la Biblia, porque en los pasajes sobre la Biblia, que dependerán de cada uno del uso de la IA, estarán sesgados con respecto al perfil psicológico concreto de la persona. Eso hace que solo tenga un entendimiento parcial. Sin embargo, el entendimiento de la palabra de Dios es tan global que necesito de un entendimiento holístico de cuáles son las cosas y los pasajes que se dicen. Lo segundo es que hay una adaptación de interpretaciones al propio contexto. Esto es verdaderamente problemático. Porque la religión no es situacional. Situacional es la visión o la experiencia que está teniendo una persona individual. Y eso sí es situacional. Pero el dogma en los comportamientos cristianos, bueno, en los comportamientos religiosos, los valores, no son contextuales, son absolutos y por lo tanto se generan distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. El problema es que si dentro de la propia religión ya no entendemos ni cuáles son las cosas buenas y las cosas malas, ni qué es amor, ni qué es odio, ni qué es cielo, ni qué es infierno, estamos condenando a la propia religión a no entenderse entre sí misma, ¿no? Y lo tercero es que prioriza el bienestar individual sobre la coherencia doctrinal y esto es verdaderamente perjudicial para la fragmentación de la comunidad religiosa. ¿Cuál es el resultado de esto? Creyentes con versiones distintas, fragmentación de la ortodoxia y que se diluye el compromiso normativo. Es muy importante que las personas estén comprometidas con la palabra de la religión que se comprometen precisamente para que puedan actuar en base a lo que estas personas entienden que es la salvación. Posicionamiento muy sencillo. Esto solo afecta a las personas que crean una religión porque las personas que sean completamente ateas no les afecta de manera, es indistinto que funcione la IA de una manera o esté integrada dentro de la religión porque no afecta dentro de sus dinámicas personales. Impacto, pérdida de cohesión comunitaria, pérdida de capacidad de acción colectiva con respecto a cómo pretendo solucionar los problemas. Tercero, pérdida de fuerza normativa sobre el individuo. Es importante que los individuos no actúen en base a un free will completo, porque de hecho es lo que dice la doctrina católica, ¿no? Que en base al free will luego se puede generar malas dinámicas, ¿no? Esto ya rompe con el primer impacto de alta posición de manera muy clara. Vamos entonces a ver con la segunda respuesta, pero primero el POI de la abajo. En mi lado dependo de mi propio análisis psicológico. En tu lado dependo de si mi cura es jesuita, si mi cura es Opus Dei, si mi cura es de la logia del Verbo Divino. No has explicado por qué en tu lado no existe también interpretaciones diferentes con dogmas distintos. Lo tuyo es peor porque es más al azar. Depende de algo que no es mi agencia. Fíjate. El problema de esto es que
si eso pasara, la IA realmente no deja de ser exactamente lo mismo. Y si eso pasa y hay interpretaciones por parte de los jesuitas, por parte del Opus Dei, por parte de todas las ramas de la religión, lo que está pasando es que literalmente sí que se está sustituyendo, porque precisamente cuantas más IAs se generen, precisamente habrá más especialización y por lo tanto tendrá más capacidad de interpretación, por lo tanto habrá más capacidad de sustitución por parte de las IAs a los propios sacerdotes. Eso lo que genera es que se desnaturaliza, que es el primer impacto de alta de gobierno que prueba Facundo. Si ese es el caso de baja de oposición, está dando la razón a la alta del gobierno. Vamos con la respuesta sobre el pasar vergüenza, y es que la IA destruye la autoridad epistémica y espiritual de la religión. Primero, la religión funciona por atribuir autoridad moral y espiritual, líderes humanos, textos sagrados, tradiciones históricas, etc. La IA ahora funciona como intermediario no trascendente ni humano. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene fe, no tiene responsabilidad moral, no tiene experiencia espiritual. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay personalización doctrinal, se percibe como un producto de programación, se seculariza con la experiencia religiosa y se convierte en optimización psicológica, no en una revelación espiritual que me hace llegar a conocer lo que está bien y a conocer lo que está mal, porque eso es literalmente de lo que trata la religión, de poder liberar el alma para poder ser completamente libre y entender qué es lo justo y qué es lo injusto. Vamos entonces con el impacto, que ahora la IA lo que hace de la religión es un coaching espiritual personalizado y una herramienta terapéutica, lo cual es absolutamente perjudicial, porque ya hay muchas cosas que no son la religión que ya hacen eso. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo la religión deja de ser religión, porque no hay una comunidad de fe, no hay un sistema normativo trascendente, y no hay una práctica de cronotividad moral real. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque se genere accesibilidad, si la actividad en sí misma no es legítima y la actividad en sí misma no es precisamente porque pierde la naturalidad del concepto de la religión, no hay una ganancia neta sobre dentro de las comunidades religiosas. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso si no me compraras esto, no vas a pasar vergüenza, porque literalmente las comunidades religiosas lo que hacen es acompañarte en los momentos más tristes, que son las crisis de fe. Ese es el principal punto que tienen las comunidades religiosas y el principal motivo que tiene el cura de retenerte. Es decir, existen todos los incentivos por parte de las personas que forman parte de las comunidades religiosas para acompañarte cuando estás pasando mal. Eso quiere decir que se generan los incentivos por parte de la persona que lo está pasando mal para contárselo en favor de que la ayuden, en favor de poder salvar una situación que afecta de manera muy grave a sus comportamientos, muy grave a sus pensamientos trascendentes. Nunca estuve más orgulloso de proponer, vamos a lo. Muchas gracias por ese gran discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a Mauricio. Tu primera palabra, here. Uno va a cambiar de dispositivo porque me botaron de mi laptop. Me entregó. Claro, aquí estaremos. Ahora debería funcionar. Voy a abrir mis notas en mi laptop. Un saludo a la gente. Sobre todo a Ximena. Divertido. Ay, no, pero cuando prenda esto, voy a borrar mis notas otra vez. Ya, ahora sí, listo. A ver. Ya. Voy a comenzar mi discurso en 3, 2, 1. ¿Qué les ha mostrado Ximena hasta ahora y por qué gana la ronda? Antes de expandir más el caso. Lo primero es la rapidez y la efectividad de interpretaciones. Muy importante, el texto religioso por sí mismo es particularmente ambiguo y difícil de entender, y el incentivo de la gente para entenderlo es complicado, sobre todo cuando probablemente este texto es cada vez más anacrónico y no responde a las necesidades particulares de la vida moderna. Hay dos alternativas. La primera es confiar en tu comunidad. El problema es que depende de que tu comunidad sea particularmente activa e intensa. Uno, tu líder religioso podría no ser particularmente cercano a ti. En la mayoría de religiones no son como el catolicismo, donde el cura está todo el tiempo para ti. Por ejemplo, el monje tibetano vive literalmente en un monasterio, probablemente el rabino tiene 50 personas más que atender, el pastor evangélico tiene otro trabajo, así que la disposición de tiempo para poder escucharte está reducida, pero depende también de que su forma de ver el mundo se acerque a la tuya. Si él es, por ejemplo, de la avanzada católica y es muy conservador, y tú no eres así, probablemente tu acceso a capacidad no es muy buena. La alternativa que te queda son tus amigos. El problema es que tus amigos tienen la misma ignorancia religiosa que tú. Mi único amigo católico es Diego Niños del Prado. ¿Quieren que le pida consejos religiosos a Diego? Probablemente no. Pero la otra alternativa sería, por ejemplo, buscar información en internet y ganar un montón de tiempo comparando versiones, lo que la IA haría en
un minuto. Segundo, creo que la IA te conoce mucho más. Esto es muy importante. Ser fiel y ser constante en una religión es difícil. Leer la Biblia todos los días es lo que probablemente el 5% de creyentes hace. Mira la comparativa. En el lado del gobierno me llega el versículo del día o yo decido abrir la Biblia en algo que probablemente no responde a mis necesidades. Que yo no entiendo por qué este mensaje llega hoy día. ¿Por qué Dios me dice un mensaje sobre la sabiduría en un día que yo estoy, por ejemplo, con depresión, estoy con ansiedad? La comparativa es que los de la cámara, como la IA te conoce un montón por otros factores, te da exactamente el mensaje que tú quieres antes de que tú se lo pidas, como por ejemplo una notificación. Esto quiere decir que tu hábito religioso y tu capacidad de siempre leer el texto es mucho más activa, pero en segundo lugar, en tus peores momentos, con certeza absoluta y oposición, adquieres justamente el alivio religioso que no tienes en el mundo del gobierno con precisión magnífica. Tercero, aumenta la apertura a temas complejos. Una vez más, no todas las religiones tienen acercamiento activo como la confesión católica, y aún así, panel, yo puedo mentir en la confesión con el sacerdote. La mayoría de católicos no se confiesan en primer lugar porque es vergonzoso, sobre todo cuando hay una brecha entre un sacerdote que vive fuera de la sociedad, que vive enclaustrado en su convento, y el ser humano que tira, que peca, que apuesta. Esto quiere decir que los de la cámara puedo hablar sobre este dilema religioso y puedo encontrar información que me ayuda a sortear el dilema religioso, como por ejemplo, cómo Dios interpreta ciertas cosas o no. Pero cuatro, muy importante, facilita los ritos religiosos porque se personalizan. Panel, en el lado de la cámara del gobierno, si no me gusta el rito religioso de mi iglesia local, no tengo alternativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la IA sabe que a mí me encanta la música y me gusta, por ejemplo, el gospel, y ahora la IA me recomienda, ok, tu plan del día de hoy como rito religioso, como reemplazo a la misa, es literalmente cantar 5 canciones gospel? Eso es que la experiencia religiosa, uno, sea mejor y sea más bonita para el individuo, pero en segundo lugar, que sea particularmente más constante porque genera un hábito, porque me gusta hacer esto y porque siento que me responde de mejor manera. Panel, esto preventivamente responde al argumento de la fragmentación religiosa, porque esto es muy importante. El motivo por el cual la gente busca comunidad religiosa es independiente a la moción. ¿Por qué busco una comunidad religiosa? Uno, porque es una comunidad social en un mundo donde hay más individualismo. Quiero gente que esté conmigo, quiero reírme con personas, está mi familia ahí. Dos, porque me pueden apoyar socialmente, me pueden dar colectas, me pueden dar apoyo, educación financiera, salir de la drogadicción, etc. Tercero, porque como bien reconoce el primer gobierno y baja el gobierno en su punto de información, hay cosas que son osimétricas o que también probablemente pueden conseguirse únicamente con la parte humana de la comunidad. La IA, como lo conoce OG, no tiene compasión, no tiene el factor espiritual y kármico. El hecho de que, como decía Jimena en el encuadre, la religión se basa en la llegada del Espíritu Santo hacia ti, en el catolicismo, en la trascendencia del nirvana. Esto quiere decir que no hay capacidad de nunca reemplazarlo por completo. Y porque además la IA no tiene la legitimidad básica de ser la voz de Dios como un sacerdote. Esto quiere decir que no es un reemplazo completo, sino una alternativa importante y crucial. Mientras más, por ejemplo, baja el gobierno de motivos para sintetizar mis impactos, más reduce el impacto de fragmentación de la comunidad, porque más muestra que la gente probablemente no quiere abandonarla, así que hay un problema, no pueden sacar ambas cosas a la vez. El segundo, eso es importante, porque el punto de quiebre quiere probar alto gobierno en abandono de comunidad es un salto muy grande de gente que en status quo hoy día cada vez más va a las iglesias y busca apoyo. Hay un aumento del catolicismo en el mundo a que la gente se atomice. Hay un salto muy grande no probado que no pueden probar por lo que ya expliqué. El otro impacto razonable que tiene OG es el impacto de la radicalización. El problema es el siguiente: la gente más radical es la gente que ya está más cohesionada y más cercana a la estructura religiosa, que es más conservadora, y la gente que está más segura de la religión. Es la gente que menos requiere a la IA y ya tiene cámaras de eco fuerte, como por ejemplo grupos cristianos nacionalistas en Twitter o 4chan, que son cámaras de eco enormes, independientemente de la IA, así que no recorren en primer lugar. La gente que más recurre a la IA, que se siente fuera de la norma conservadora, o la gente que probablemente tiene más dudas de la religión, que la gente por definición menos radical, así que su punto de radicalización no funciona. Ahora sí, voy a sacar 3 excepciones al caso de Ximena. El primero tiene que ver con las minorías. Esto es importante porque los países de minorías sexuales, en judíos coptos, en chiitas, en sociedades sunitas, en católicos trans, no pueden abrirse a sus comunidades. Se gaslightean a sentir que su interpretación de la religión es errónea, porque todo lo que ven a su alrededor, todo lo que ven en su comunidad les dice que es errónea, y encuentran información limitada en redes, o les cuesta hacerlo, o tienen miedo a hacerlo. Nuestro lado de la cámara facilitamos el proceso de integración a la religión. Y ojo, panel, la precondición para que haya una comunidad religiosa católica trans es que esta gente se mantenga en primer lugar en la fe. Cuando ahora compartimos entre todos una idea de catolicismo trans que la IA nos ha dado, y como conseja del gobierno no va a ser tan distinta su interpretación a la de otros con intereses parecidos, ahí generamos comunidad, volteando el impacto de OG. Segundo, muy importante, note que en nuestro lado de la casa los líderes religiosos cambian. Framing importante: aun cuando hay un aumento de la gente que quiere volver a la religión, los líderes, como saben que la gente está volviendo, tienen menos incentivos a cambiar. Se mantienen, por ejemplo, en predicas conservadoras, se mantienen, por ejemplo, en discursos anacrónicos, no saben cómo funciona el mundo digital porque vienen
espaldas del mundo. Nuestro lado de la cámara, cuando puede haber una amenaza de que la gente no usa tanto las herramientas tradicionales como siempre, solo ante esa amenaza, solo ante ese riesgo, tienen que cambiar y ser mejores. Voy a impactar esto y principios, pero antes bajo. Mauro, ¿cuál es la posición de los países de Medio Oriente respecto al uso de inteligencia artificial en la religión? Yo creo que esto depende mucho del país. Probablemente en países controlados no hay delta, como en Irán. En países no controlados el impacto es el mismo. Miren, el deber moral aquí es muy importante, porque creo que la religión es, uno, la expresión de la voluntad espiritual de las personas, pero segundo, la religión es una imposición que te ha dado un sistema que te lo ha impuesto sin que tú puedas consentir. Y no puedes escapar fácilmente por el miedo al infierno, todo lo demás. Esto quiere decir que la religión tiene el deber moral de maximizar la agencia de los individuos y sus propias preferencias, porque se los ha quitado en primer lugar, pero además porque la religión es algo que no puedes expresar socialmente porque está inherente, es espiritual, está en ti. Por tanto, la carga de prueba para ir activamente en contra de una alternativa religiosa es que sea objetivamente mala. No hacerlo es negar la agencia individual. Intuition Pump. Los campamentos católicos evangélicos tienen riesgos, por ejemplo, que pueden generar mucho conservadurismo o lo que sea, y aún así consideramos que es una expresión legítima de la fe porque es la agencia de los individuos que quieren ir ahí. Así que la carga de prueba para ir en contra de una alternativa que le ha sentido religioso a muchas personas es muy grande en la ronda. No hace como por unos cuantos riesgos, tienen que ser una balanza muy grande en comparativa. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso. Para abrir el debate en cámaras bajas, llamamos a Luis. A tu primera palabra, here. Hola. Ya. Estoy muy emocionado. La verdad que quiero decir como cosas. Que es bonito como tener un compañero y un amigo con quien empezar a como transicionar en términos de identidad eh, sobre la exploración de quiénes somos y todo esto. Entonces, está interesante. Y lo otro es que extrañaba mucho debatir. Y debatir un torneo como bonito como este. Ayer me reí mucho. Un saludo a toda la sala en general. A todos los quiero mucho. Es una sala bonita con gente chévere. Ya. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Va. Me parece muy curioso como siempre en los debates de religión, todos debaten sobre religión cristiana y se olvidan la segunda religión más grande del mundo que literalmente tiene la otra mitad de Oriente y que es significativamente importante dentro de la ronda. Quiero que recuerden el punto de información que le dije a Mauricio respecto a la posición de los estados musulmanes, que son muchísimos, que tienen a muchísimas personas. Hay 1.900 millones de personas en el mundo que practican estas religiones y hay posturas diversas, como dice Mauricio, respecto al uso de inteligencia artificial. La extensión de baja de gobierno va a tener 2 puntos. En primer lugar, vamos a explicar y extender los impactos que honestamente como están muy subanalizados en primer gobierno respecto al grado de manipulación y el reforzamiento de los sesgos y las prácticas, usando el caso de alta oposición, porque en tanto alta oposición pruebe que la gente lo usa de acompañamiento continuo, de guía emocional, de reforzamiento de sesgos, esto es significativamente dañino específicamente para las religiones que legitiman y autorizan este tipo de prácticas que son machistas, que son fregadas dentro de la religión, como esto tiene impactos fuertes dentro de la ronda. Y lo segundo que voy a probar es el caso en donde, como dice Mauricio, depende de los países, el caso en donde los países islámicos que son más fuertes rechazan el uso tajantemente de esta inteligencia artificial y porque esto es dañino dentro de la ronda. Vamos a ganar en los dos casos, va a ser muy claro. Quiero que piensen en el status quo del Islam. Es practicado en más de 70 países. Es la segunda religión más grande del mundo. Se guía por el Corán, por ejemplo, por una guía que se llama el Niyá, que por ejemplo depende de que exista una intención detrás de lo que hacemos. La inteligencia artificial no la tiene y es por eso que muchos países del Estado Islámico tienen rechazo tajantemente hacia el uso de las prácticas, pero no todos. Y vamos primero con los países que sí la van a integrar y van a hacer este tipo de cosas. Miren, el problema doctrinal nuclear de este tipo de cosas es que son sesgos. Todo lo que dice Mauricio es, por ejemplo, de que estas cosas como se equivocan sin culpa, que no, por ejemplo, asumen la responsabilidad de lo que dicen. Hay imposibilidad de, por ejemplo, que rindan cuentas o de que hagan este tipo de cosas. Quiero que piensen, por ejemplo, en estados concretos como Arabia Saudí, que tiene como a casi 1.000 millones de personas viviendo ahí, tiene a la religión wahhabi, a los sunitas, y que tienen una alta probabilidad de usar e instrumentalizar esta guía religiosa para, por ejemplo, centralizar las interpretaciones, para reforzar la obediencia que ya existe, para filtrar el disenso que existe. Piensen en el riesgo estructural grandísimo, y es el más certero dentro de la ronda, en que la Sharia, que es la práctica o la manera en la que viven, interpretan su ley y su moral, todas las personas musulmanas, se convierte en una herramienta
estatal que refuerce el control. Piensen en las pocas crecientes, por ejemplo, movimientos sociales de feminismo islámico que existen y que son significativamente más deslegitimados en la práctica cotidiana, porque lo que dice Mauricio es que esta gente va a recurrir a esto a cada rato como acompañamiento. Piensen en el reforzamiento de, por ejemplo, que las mujeres no pueden tener educación, como dicen en Irán, que por ejemplo, las mujeres no pueden acceder a la universidad, el reforzamiento de que está bien pegarle a tu mujer mientras que no le dejes el ojo rojo y que no la hagas sangrar, porque sí, eso literalmente son las prácticas que existen en muchos países, como por ejemplo todavía en Turquía, como por ejemplo en Afganistán, que son países fuertemente restrictivos y que tienen incentivos las instituciones estatales para legitimar el control religioso e ideológico que tienen sobre estas personas a través del uso de la IA o robándonos todos los mecanismos de Mauricio sin necesidad de probar que son mentira, porque los estamos usando para probar lo mismo. Piensen que esto tiene impactos en el riesgo de la eliminación del pluralismo suní que existe, en por ejemplo homogenizar toda religión, ese tipo de cosas, lo que implica por ejemplo que desaparezcan los disensos chiquitos que hacen contrapeso a este tipo de cosas. Pensemos en Irán, en la potencia chií más grande del mundo. Miren, las declaraciones que ha dado el presidente iraní y todas estas cosas son un rechazo tajante, y este es el otro escenario que va a traer baja de gobierno al debate, explicando que por ejemplo una IA no puede ser marja porque no tiene esta intención de la que hablé en primer lugar. El chiste de esto es que hay tentaciones reales, por ejemplo, para usarlas de nuevo como refuerzo ideológico, para hacer propaganda religiosa, para generar vigilancia moral significativa en el mundo, porque esta gente es súper hipócrita y solo quieren legitimar el control que esté significativamente fragmentado. Piensen en los países que tienen el Islam más fragmentado, como en Pakistán, como en Indonesia, donde los grupos adoptan las distintas inteligencias artificiales que validan las interpretaciones propias que tienen. Estos estados son altamente volátiles, están a un dedo de que sus conflictos estallen. Piensen en las guerras de legitimidad, en las acusaciones de bidá por la innovación herética que tienen, por ejemplo, en la violencia sectaria que existe en este tipo de cosas. Los impactos del primer gobierno respecto a por qué esto descentraliza y por qué se rompe la unificación de, por ejemplo, las religiones como el Islam están rotos. La fragmentación es muchísimo más rápida, es más fuerte, es irreversible dentro de la ronda. Es un escenario peligrosísimo. Piensen que entonces por ejemplo, cosas como la interpretación de la ley en estos países, cuando la Sharia es automatizada, cuando ya no existe capacidad de disenso, cuando está descontextualizada, cuando las interpretaciones se estandarizan, se optimizan, se politizan constantemente, porque las personas que tienen el control narrativo y el control político para pagar estos softwares y democratizar estos softwares en todo Medio Oriente son los cataríes, es el gobierno de Arabia Saudí, son la gente que se caga en plata y que son los únicos que pueden mantener ese tipo de cosas. Lo que dice el primer gobierno es que, fácil, las minorías como caen en esto. No son minorías, es el otro lado del mundo, es todo Oriente, es el África subsahariana, es literalmente Medio Oriente, Asia Occidental y todos estos países. Piensen en el radicalismo algorítmico que existe cuando, por ejemplo, la IA prioriza las lecturas más estrictas por la coherencia textual que tienen al Corán, por la práctica religiosa y que han legitimado todos estos países a lo largo del tiempo. Piensen en, por ejemplo, la eliminación de los matices históricos, la ignorancia en los contextos sociales de las personas, que la gente utilice esto siempre para, por ejemplo, usarlo como guía moral y legitimar todas las prácticas que tienen. Piensen en todas esas cosas si no han sido suficientes en el escenario en el que digo, donde esta gente interioriza todo esto. Piensen en el otro escenario, donde se rechaza tajantemente, porque también hay grupos políticos extremistas que de nuevo consideran esto haram, consideran esto una blasfemia brutal porque no hay intención, porque no existe, como por ejemplo, la capacidad de seguir los ritos que esta gente tanta ama, como por ejemplo peregrinar a la Meca, o por ejemplo respetar el Ramadán, o rezar 5 veces al día, o ir por ejemplo al imán a arrodillarte y rezar y de hacer estas prácticas, porque ahora son reemplazadas con este tipo de cosas. En primer lugar, quiero que piensen que estos grupos no son minoritarios, por lo cual la amenaza y el daño que tienen estos grupos dentro de la ronda es importante, pero incluso si lo fueran, son grupos armados, son grupos que tienen cooptados poderes políticos dentro de las fronteras, por ejemplo. Piensen en Hamas, piensen en todas estas instituciones que son político-terroristas y existen. Antes de seguir con ese punto, dime, Mau. Lamentablemente sí está out porque dependen de que un gobierno va a poder manipular a ChatGPT o a Gemini que están en China o en Estados Unidos para interpretar todas las cosas. Mauricio, No tiene sentido. Mauricio, la moción dice el uso de inteligencia artificial. Si te estás comprometiendo con un software que existe en Estados Unidos para aplicarlo en Medio Oriente, no tiene sentido. O sea, la capacidad de desarrollar otros softwares como por ejemplo DeepSeek en Medio Oriente y todas estas como son iguales dentro de la ronda. No tengo por qué depender de una inteligencia artificial estadounidense para probar. Es una refutación malísima al caso. Y estoy lidiando en ambos casos, donde es masivamente aceptada y donde es masivamente rechazada. No estamos out, estamos ganándote significativamente. Miren, lo otro sobre el rechazo a la IA, esto es lo último que voy a decir. Cuando este rechazo genera conflicto en países iraníes que ven esto como un haram horrible y blasfemo, los conflictos políticos son visibles y son innegociables dentro de la ronda. Piensen en el paralelo breve con lo que ha debatido Altas con el cristianismo. Piensen en, por ejemplo, y eso me parece súper simétrico, el debate de Altas, porque la IA ya predica acá, ya genera sermones, ya hace ser fieles, y al final es verdad lo que dijo Ximena, es como una herramienta de control lo que hace que el delta de ambas cámaras, de
ambos gobiernos, de ambas altas, sea significativamente bajo, porque es como gente que se siente más aceptada o menos aceptada, es muy poco. Piensen que el único impacto, no solo más certero, sino más grande, más grave y más urgente, porque implica violaciones a derechos humanos en la cotidianidad de las mujeres, en la cotidianidad de las prácticas machistas y horribles que tienen estas personas, por todo lo que ha promado primera oposición de que la gente la usa masivamente, es lo más importante y lo más grave dentro de la ronda baja de gobierno. Muchas gracias por ese discurso. Para continuar con el debate, llamamos a Fabián. A tu primera palabra, here. Buenas noches. Nada, otra ronda más. Yo honestamente pensé que era final novata separar la semifinal, estaba preparado para dormir siesta. Cuando supe que no era así, fue un momento muy triste. Pero nada, creo que es una sala muy bonita. Estoy feliz de compartir sala de nuevo con Martín y con Luis. Creo que siempre es bonito ver a los estudiantes tener buenos resultados y que sepan que independientemente de lo que pasa, estoy muy orgulloso de todo lo que logran. Y en segundo, pues siempre feliz de debatir con Joaquín. Creo que ha sido un torneo bonito, creo que ha sido una experiencia divertida, o como diría él, una experiencia interesante. Entonces, ojalá que no sea nuestro último debate y pues con todo para llegar a la final. Y qué sé yo, chicos. Todos mis amigos religiosos. Yo envidio mucho a la gente religiosa. Ojalá yo tener fe. Sería tan feliz. 3, 2, 1. Voy a sacar a ambos gobiernos rápidamente. El caso de Javier no tiene dos problemas. Aquellos espacios donde estos países son tan poderosos que pueden controlar este tipo de inteligencia artificiales son aquellos mismos países que no requieren de esta inteligencia artificial para hacer cualquier tipo de control. Es poco claro por qué la Arabia Saudita requiere a la inteligencia artificial en particular para poder convencer a las mujeres de sus pensamientos respecto a la fe. Creo que ya lo pueden hacer sin ellos. Pero en segundo, noten que el actor al que intentan afectar es un actor que se contradice consigo mismo. Porque acá hay de dos. O estas personas ya creen en la religión musulmana de manera fiel y ya van a este tipo de psiquiatría, pero en la enseñanza que les llega, les llegaría simétricamente la ronda, ¿cierto? Es decir, o porque me la da la persona que va en mi fe, o me la da la inteligencia artificial, o el grupo disidente del que ellos hablan se contradice con el cuadro de su alta, ¿cierto? Porque Alta Gobierno decía que la inteligencia artificial se adapta a la forma en la que tú interpretas las cosas. Por eso, si soy una persona islámica, pero que también es feminista, la inteligencia artificial o los software que yo utilizo tienen incentivos para modificar el comportamiento y no decirme las interpretaciones más radicales, o por lo menos yo poder decirle, no creo esto, porque si yo tengo un pensamiento feminista fuerte, significa que yo tengo la capacidad de decirle al ChatGPT no. Esto significa que el delta es significativamente pequeño. Los países donde los estados están en contra de esto no es un motivo suficiente para que las comunidades religiosas de la generalidad lo usen. Reconozcan que si ese fuese el criterio, entonces la gente homosexual no debería ser homosexual en los países donde esto está prohibido porque papá Estado es malo. Creo que eso no es un criterio suficiente para que la gente lo pueda seguir ocupando si lo considera beneficioso. El caso de Alta Gobierno tiene un problema claro, y es que caracteriza un montón de cosas, pero nunca está explicado por qué son malas. Yo creo que todo lo que dicen es verdad. Yo creo que esto personaliza las situaciones, personaliza los grupos, hace que la gente tenga interpretaciones distintas. Y Alta de Gobierno dice, es que esto separa el grupo y separa las comunidades. Primero, no está probado con suficiencia que las comunidades sean de vital importancia. Yo me pregunto, si fuese así, ¿por qué las misas eran en latín antes, donde no había conexión de ningún tipo entre las personas que recibían la misa y el papa, o sea, y el cura? ¿Por qué en muchos eventos religiosos se restringe la participación de ciertos individuos si la comunidad es tan importante? ¿Por qué permitimos que la gente rece en sus casas si la comunidad es tan importante? Porque reconocemos que no es lo único importante, reconocemos que la fe individual también tiene valor y también importa, no es de la esencia de la religión la participación en ritos comunitarios. Pero segundo, si sí lo es, la misma inteligencia artificial lo sabe. La inteligencia artificial te va a decir, ojo, estos ritos son mejor en comunidad, ve con tu comunidad, chala, no hay un impacto real fuerte. Pero tercero, vamos a probar por qué en la comparativa eso es peor. Primer argumento de análisis, hablemos de la libertad de culto. Creo que Alta Oposición reconoce el valor que tiene la libertad, pero no explica con profundidad cómo se ve vulnerada en este tipo de cosas. Y es que creo que, como decía en el punto de información, en el mundo de los gobiernos, tú estás fuertemente delimitado respecto a lo que piensan las personas que emiten la fe de tu entorno sin que tú tengas ningún control. Esto no es tan claro en ciudades muy grandes donde tienes muchas iglesias, pero creo que piensen en ciudades más pequeñas donde hay una o dos que tienen pensamientos específicos particulares respecto a la fe, porque lo que piensa una persona evangélica de diferentes ramas es muy distinta. Lo que piensan distintas ramas de la religión islámica es muy diferente, y el problema es que tú no tienes agencia respecto a dónde has nacido, y por ende no tienes agencia respecto a tu comunidad religiosa particular. Eso significa que toda la imposición de la que habla el primer gobierno, que es negativa, la idea de que te presenten cosas o sea, todo lo que dice el primer gobierno negativo respecto a que te impongan cosas, respecto a que hay elementos ideológicos, es lo mismo, solamente que diferencia que ahí te la controla el cura. En el lado de la oposición tú puedes adaptar esto a elementos y a posiciones que son más cercanas a ti. Quizá yo vivo en una comunidad que tiene que ver con testigos con Opus Dei, pero es una persona que es mucho más cercana a los jesuitas. Yo no lo sé porque no conozco el pensamiento jesuita, pero cuando hablo con la IA, cuando hablo con la inteligencia artificial, cuando ella reconoce mis valoraciones, mis interpretaciones, mis dudas, todo ese tipo de cosas, dice, oye, igual y de repente la comunidad
comunidad religiosa de los jesuitas tiene mucho más que ver contigo porque se vincula con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Esto significa que la comunidad se acerca muchísimo más a ti cuando tienes la posibilidad primero de conocerla, y el acto de conocer requiere que tú tengas acceso a la información, acceso que no tienes porque los curas o los fieles de los diferentes espacios no tienen incentivos a presentarte alternativas distintas a su visión propia, porque requieren de su visión propia para que tú les pagues, para que tú des el diezmo, para que tú participes. Esto significa que entonces estás restringido a la libertad absoluta. En el lado de baja de oposición tenemos un acceso al conocimiento inicial que permite entonces por primera vez tener una fe que tenga que ver contigo, que ver con tu interpretación, y que vayas a una comunidad que tenga sentido para ti. En el mundo de los gobiernos estás forzado a una comunidad que no has elegido porque tú no tienes factor de agencia para poder posicionarte en la interpretación eclesiástica de la iglesia a la que pertenece. Segundo, creo que hay un reconocimiento tácito en la ronda donde la religión es importante. Eso es cierto. Si eso es cierto, entonces el aumento de las personas que tienen acceso a la fe gracias a la inteligencia artificial es un bien en sí mismo. Tres grupos. Uno, aquellas personas que tienen rechazo en su entorno global, ¿cierto? No todas las personas tienen capacidad de hacer fe porque su familia, que pertenece a una fe distinta, no se los permite. La accesibilidad de ritos personales, la accesibilidad de que yo pueda hacer elementos internos en mi espacio del hogar sin que mi familia me juzgue porque no tengo que ir a otra iglesia para poder hacerlo, me permite a mí acercarme a la fe en primera instancia. Segundo, aquellas personas que están en espacios de riesgo. Alta de Gobierno decía, los grupos minoritarios no importan. Claro que importan porque han probado la importancia de la fe. El hecho de que yo tenga miedo de poder juntarme en el espacio público porque me pueden matar, como pasaba con los cristianos en varios países de Medio Oriente, como pasa con los budistas en espacios de África, son personas que ahora tienen la oportunidad de juntarse y hacer ritos comunitarios a través de espacios digitales, donde no tengo que poner a personas en riesgo, donde no dependo de que el Vaticano mande o no mande a un cura a mi país, donde yo puedo hacerlo a través de inteligencia artificial que me permite la accesibilidad en espacios privados, en espacios reservados. La respuesta de Martín va a ser, pero es que me van a perseguir porque van a controlar mi internet y chalala, chalala, chalala. Entonces, esos casos tan extremos son simétricos en la ronda porque me van a controlar lo mismo lo que haga. Todas las otras alternativas donde eso no pasa, gana baja de la oposición. Eso reconoce entonces que tenemos mayor accesibilidad interna dentro de este tipo de espacios. Noten que eso es precondición necesaria para todo el resto del debate, porque todo el resto del debate discute respecto a si el dogma que me dan es bueno o no tan bueno, pero para eso primero tengo que tener acceso al dogma. Eso se logra solo con acceso a inteligencia artificial. Creo que en el lado de bajo de la oposición tengo mayor accesibilidad para que las personas puedan conocer la fe, pero también tengo más posibilidad de que las personas puedan practicar la fe cuando están en espacios de oposición. Y esto es significativamente importante, porque no hay nada peor que el hecho de que tú creas en algo y que no puedas acceder a los cultos de ese algo, porque sientes que tu cercanía con Dios está desaparecida, no estás cumpliendo con tus deberes, no estás cumpliendo con los valores que se te enseñan, no estás cumpliendo con los ritos. Eso es mucho peor que la vergüenza de alta oposición. Alta. No entiendo por qué para cambiarte de religión o tener días diferentes necesitas que la religión entera le integre a la comunidad de manera estructural. Es otra comparativa. ¿Qué? Yo lo único que dije es que esto permite que tengas acceso a mayor conocimiento porque la IA puede reconocer tus lineamientos específicos como cuando conversas con ellas. Gracias. No hay engage. Hablemos del último punto. Creo que este tipo de cosas permite la adaptación de las creencias de la identidad. Y noten que esto clashea con alta de gobierno, porque alta de gobierno dice que esto es malo y yo creo que esto es significativamente positivo. Porque creo que cuando algo es tan poderoso como Dios, que tiene el poder de castigarte, que tiene el poder de decirte que tienes que ir al infierno, que tiene el poder de decirte cómo vivir, cuándo vivir, qué hacer, de las maneras más coercitivas, tú tienes derecho implícito a que tú tengas accesibilidad a cosas que tengan que ver contigo. Porque en el lado de gobierno tú vives con el miedo espantoso ante cualquier diferencia doctrinal con aquel que tiene la palabra de Dios, que te dice que tú eres un pecador y que mereces ir a cualquiera de los infiernos de cualquiera de las religiones. Solamente cuando tienes adaptación, como dice el primer gobierno, no vives con un miedo constante. Si la fe importa tanto como dice todo el debate, entonces a la fe mejor es aquella donde tú no vives con temor horripilante, sino que vives con un bienestar de que las interpretaciones calzan con tu identidad. Si esto genera fragmentación, que así sea. No creo que la fragmentación sea intrínsecamente mala, si eso permite que las personas tengan paz interna, tengan paz social y tengan accesibilidad. Es claro que este debate baja oposición pasa a la final. Muchas gracias por ese gran discurso. Para continuar con el debate, llamamos a Martín. A tu primera palabra, here. Hola. Ya. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, todo bien. Ya. 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 Es una sala interesante, buena, me gusta. Saludos a todos. En especial a Luis en este proceso de consolidación identitaria, que está muy interesante. Pronto sabrán más novedades. Ya. Voy, voy a
Voy a comenzar con mi discurso. Ah, en 1, 2 y ya. 1, 2, 3. Voy a posicionar la extensión de Luis por sobre el caso de primer gobierno y sobre el resto del debate en general, y luego voy a pasar a explicarles por qué, en términos de alcances de información y satisfacción de necesidades, pero también de libertad de las personas, definitivamente el mundo de gobierno es un mundo, el mundo de gobierno es un mundo mucho mejor y el mundo de oposición no satisface a las personas de manera suficiente. Esto debería ser suficiente para ganar la ronda. Sobre el primer gobierno, miren, yo creo que es muy claro a lo largo de la ronda y de los discursos de los demás que el primer gobierno tiene dos problemas, tanto en términos de el delta del impacto, la certeza del impacto, como también de sus propias tensiones, porque de una u otra manera, al parecer, en un primer escenario, la IA atomiza la fe y es como mega personalizada, sectorizada, pero somehow también funciona para tener impactos macro porque genera una herramienta de manipulación colectiva, lo que creo que al final es contradictorio per se. Nosotros les ganamos por dos razones y aquí voy a posicionar esto dentro del debate. La primera es por certeza, porque Luis les explica dos escenarios que de cualquier manera, aprovechándonos de lo que ha aprobado oposiciones, hace que su mundo sea significativamente dañino. El primero es un escenario en el que las personas efectivamente mantienen un acompañamiento personal, pero que esto es significativamente dañino para ellos. Y quiero limpiar esto de la crítica de Fabián, o quiero más bien limpiar esto de la crítica de Mauricio de que tenemos que manipular ChatGPT, lo que me parece que es solamente irónico, ¿no? No me parece que es realmente una imitación efectiva. Nosotros no dependemos de manipular ChatGPT, porque, a ver, lo primero es que yo igual Luis les explicó y lo contuvo de manera suficiente en su discurso con cómo no necesariamente se trata de estas IAs, pero incluso si es que sí, noten que vamos a asumir que nosotros únicamente dependemos de la introducción de información objetiva. El problema es que la naturaleza de estas manifestaciones en este tipo de religiones muchas veces es dañina per se, es decir, la información objetiva sobre manifestaciones o los ritos religiosos, por ejemplo, de las religiones islámicas de por sí, por su naturaleza, es machista, es xenófoba, lo que significa que razonablemente reforzar los sesgos es algo indeseable y que nosotros no dependemos necesariamente de que el gobierno se quiera meter a esta IA, sino necesariamente de que la utilice como tal, porque la religión per se ya genera este tipo de sesgos en su naturaleza. Pero además, porque piensen que en nuestro lado de la casa, el otro escenario es el escenario en el que esta gente pierde necesariamente como el acompañamiento y demás, porque de la IA, por los intereses que tienen los propios gobiernos que quieren rechazar a la introducción de la IA particular, lo que significa que en nuestro lado de la casa nosotros definitivamente probamos un escenario que es mucho menos volátil que el rol comunitario del que habla Cámara Alta de Gobierno. Pero la segunda razón por la que ganamos, y creo que esta es la más importante, es por el delta de los impactos. Y miren, aquí yo quiero limpiar esto ahora sí de la crítica de Fabián que dice, esto es simétrico porque los países que ya tienen bastante control no quieren utilizar la IA o no tienen necesidad. Lo primero es que igual esos países quieren control, porque reconocen que están viviendo un mundo significativamente globalizado, donde hay tanta radicalidad que está generando conflictos territoriales, que este tipo de religiones se están dispersando y que de manera irregular e informal, para evitar la fiscalización de los gobiernos, están sublevándose grupos de manera independiente en Medio Oriente, por ejemplo, en diferentes territorios, lo que significa que para este tipo de países es una necesidad, porque frente a que están, por ejemplo, metidos en un montón de conflictos territoriales a lo que están invirtiendo plata, conflictos regionales y demás, necesitan incrementar su soft power, y esto se genera a partir de la introducción de la IA, como ya les explicamos, por todo lo que prueba oposiciones. Pero noten que incluso yo no tendría que probar esto, simplemente hagan un reality check, porque Arabia Saudita ya está invirtiendo un montón en IA para poder obligar, por ejemplo, que las mezquitas la usen, lo que significa razonablemente que no basta con decir, pero no lo necesitan, literalmente esto está sucediendo. Incluso si no lo necesitaran, esta gente es mega codiciosa de poder, ya está pasando. Esto es particularmente importante y voy a posicionar este impacto dentro de la ronda. La gente de estas religiones es la más importante del debate, porque piensa que las religiones cristianas o laxas o ya tienen espacios de profesión de fe individual, o en todo caso tienen líderes progresistas que tienen incentivos de reformación y por lo tanto eventualmente se van a moderar. Solamente en nuestro lado de la casa defendemos a las personas que en el lado de oposición van a terminar severamente más manipuladas y más cohesionadas a partir de todo este tipo de situaciones. Pero ahora sí, lo que voy a hacer ahora es refutar a ambas oposiciones. Lo primero que quiero responder es esto de los alcances y las satisfacciones necesidades. Miren, aquí hay varias observaciones. La primera es, y me voy a agarrar de lo que dice Jimena, que contradice a los discursos de todas las demás oposiciones, que es que la IA no reemplaza a los humanos. Esto significa que la IA no reemplaza mecanismos de carácter divino, porque la iglesia razonablemente no le va a dar a un robot la capacidad de decidir cuestiones como, por ejemplo, perdonar los pecados o eximir a las personas de los sacramentos. Esto es importante porque mitiga ambas oposiciones. Significa que la gente igual tiene que ir a confesarse, porque de otra manera solamente está dialogando con un robot, no está perdonando sus pecados ni está quedando mejor a Dios, lo que significa que en primera instancia son personas que se exponen de la misma manera
los traumas de cámara alta de oposición, y eso es pero además, en segundo lugar, que esto es lo más importante para poder generar espacios seguros, así que sin el contacto humano no se generan espacios seguros, porque nuevamente, bajo lo que dice Jimena, si es que lo humano siempre es mejor, entonces es poco claro y oposiciones jamás nos han probado por qué necesariamente para las personas es suficiente con hablar con un robot para poder sentir que están directamente teniendo una mejor relación de la fe sin el carácter humano que bajo lo que ellos dicen es tan importante. Yo creo que ese impacto no tiene sentido. Lo segundo que voy a decir es, incluso si es que esto sí fuera cierto, las personas no necesitan entender la complejidad de la que hablan ambas oposiciones en su fe. Lo primero es porque somos personas que estamos socializados en este tipo de escenarios, en este tipo de dudas y en pasajes bíblicos difíciles. La mayoría de gente no se pone a leer la Biblia, o sea, no necesitas hacer esto para considerarte cristiano, o no necesitas leer el Corán para considerarte un islamista, lo que significa razonablemente que, en segundo lugar, la experiencia de la religión suele ser bastante doméstica y cotidiana. Esto es importante porque se funciona en relación a nuestras propias vivencias, que son vivencias más simples y más fáciles de entender. Esto permite que las personas puedan, por ejemplo, sentir que tienen una conexión particular con Dios cuando están realizando estas cosas. Pero además, que noten que igual esto es algo que no sucede en oposiciones, porque lo que dice Fabián es que la fragmentación no importa si es que permite la profesión de fe, pero lo que nosotros queremos es que cuando la iglesia está fragmentada, la gente se enfrenta a diferentes verdades, porque la IA les dice una cosa, pero luego las demás personas a su alrededor les dicen otra, pero además la IA le está diciendo cosas distintas a las personas en general, lo que significa que nadie sabe qué cosa necesariamente creer, y esto definitivamente los perjudica. Baja. Haz un contraste de deltas. El delta de que un estado malvado me manipule un poquito más no se compara con que en todos los otros escenarios tengas una libertad de agencia directa para conocer a tu comunidad religiosa. No. Mira, lo primero es que ya mitigué lo de la libertad de agencia. Mauricio, deja de encender tu cámara. Eso es una falta de respeto. Luego te estás quejando. Pero además, porque razonablemente acabo de explicar por qué necesariamente la manipulación es algo que tiene un delta significativo y es más importante, ¿no? Y porque se mide de manera cuantitativa. Yo creo que la represión a la libertad es algo que ustedes mismos están reconociendo que es indeseable. Por lo tanto, en nuestro lado, en ningún grado lo preferimos. Lo último que tengo que decir es que piensen que incluso si es que la gente necesitara resolver la complejidad, eso es algo que nosotros también les entregamos, porque tenemos un montón de intermediarios que son funcionales. En primer lugar, son personas que necesitan esto para poder modernizarse, para captar gente, lo demás, lo que significa que tiene sentido acercarse a las personas. Lo segundo es que no son solamente sacerdotes o personas a quienes es muy difícil acceder, suelen ser no solamente nuestros amigos, tampoco nuestros papás y así, que incluso si no son personas con un conocimiento teológico demasiado profundo, tienen la capacidad de compartir sus experiencias, contrastarlas con nosotros y por lo tanto tienen la capacidad de explicarnos cosas que son esenciales para poder entender lo que estamos viviendo. Pero en último lugar, porque igual, incluso asumiendo que el texto es anacrónico, eso es algo simétrico, porque la iglesia, la IA se alimenta de los textos que les mandan, lo que significa que si el texto en primera instancia es cagado y cuestiones así, en ningún lado se resuelve esto. Gracias. Muchas gracias por ese gran discurso, y para terminar con el debate en su totalidad, llamamos a Joaquín. A tu primera palabra, here. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien. Ya, voy a poner esto. Ya, entonces comienzo en 3, 2, 1. Los impactos que dice Fabián dentro de su extensión son bastante fáciles de identificar. Cómo existe un mayor acceso a la identidad a partir de la fe, cómo es que existen espacios de riesgo y de juicio que son evitables en oposición, pero al mismo tiempo cómo hay una mayor comunidad, y eso es importante, porque la religión importa en cuanto a cómo es que tú te sientas perteneciente a la religión, e importante a través de esto, porque sin tú sentirte parte de la comunidad, no sigues los ritos religiosos y por tanto no desbloqueas la mayoría de los impactos de ambos gobiernos. Lo primero que voy a explicar es por qué importa escoger la fe, y eso es extremadamente importante, porque la forma de escoger la fe en oposición es única realmente a través del mayor conocimiento y la expansión del conocimiento a través de las diferentes interpretaciones que se explican a través de la IA, es que nosotros podemos escoger cómo es la fe y cómo vivir la fe. Eso es extremadamente importante, por 2 razones. Primero, porque la fe vale, porque tú la escoges. Noten que la fe significa la confianza, ¿no? El tener fe en algo que no existe, o bueno, en algo que no es visto, que no puede ser sentido, y por tanto es algo que necesariamente indica el tener la confianza sin las pruebas suficientes, y por tanto el escoger esta versión sobre una versión en la cual, por ejemplo, se tiene obediencia. Si tú escoges esto porque es arbitrario dónde has nacido, o quiénes son las personas o los sacerdotes que te han tocado para que te
transmitan ciertas versiones de la Biblia, quiere decir que obedece ciertas versiones en lugar de tener el valor de escoger la fe, y por tanto la fe no es tan valiosa en el mundo de la proposición. Segundo, porque el escoger la fe es moralizante. Noten que uno de los grandes valores de la fe que definen ambos gobiernos es la moralidad, es decir, lo moral importa porque tú tienes la capacidad de escoger. Las personas somos agentes morales porque a partir de nuestras decisiones le otorgamos valor a las cosas. Si no podemos escoger esas cosas, probablemente se diluye el valor moralizante de las religiones. Pero tercero, porque el valor comunitario, como explica Fabián, únicamente importa a partir de cómo es que tú lo escoges. Tú escoges a qué tipo de religión vas a presentarte o a qué tipo de grupo religioso vas a ir, y por tanto estás mucho más dispuesto a poner más de ti, a poner más fe, a dar más dinero, a sentir mayor valor y a poner, por ejemplo, más esfuerzo para que más personas entren dentro de la religión, y por tanto es extremadamente importante. Lo segundo que quiero explicar es por qué la identidad es extremadamente importante, e incluso más importante que cualquier otra cosa. Eso es importantísimo, porque en proposición se disminuye la identidad por parte de las personas. Si tú no sientes una conexión tan fuerte por parte de la religión, particularmente en ciertos espacios donde la obediencia a la religión es algo particularmente importante y es algo que debe seguir, entonces la parte importante de tu identidad se desvincula. Pero eso no solo se ve como diferentes formas de creencia en la religión, eso también se ve como, por ejemplo, tú por ejemplo, siendo una persona homosexual, pero que al mismo tiempo dentro de la comunidad en la cual tú vives, si no has escogido vivir, te dicen que la homosexualidad es algo aberrante y por tanto no deberías existir. Es algo en donde se supedita la identidad sobre la fe, pero es algo que se supedita la identidad sobre, como se pone la identidad por debajo de casi cualquier cosa. Esto es evidentemente como malo, porque la identidad es algo extremadamente importante, porque a partir de la identidad es que tú te puedes concebir como una persona con agencia. Es únicamente cuando tú entiendes la identidad es donde tú entiendes cuáles son las expresiones máximas de lo que puedes y no puedes hacer, de qué es lo que eres y qué es lo que no eres, y cómo es que estas puedan relacionarse con el mundo exterior, y por tanto únicamente a través de la identidad es que obtienes agencia. Pero al mismo tiempo, creo que si la moral es importante para las religiones, es importante a través de la identidad, porque tú no puedes ejercer moral sobre, por ejemplo, el bienestar de las personas si la misma negación de la identidad destruye el bienestar intrínseco que las personas tienen en relación con el resto de su comunidad. Esto se ve mucho mejor en proposición. Eso es importante porque es mucho mejor que alta de oposición. Noten que alta de oposición tiene impactos con respecto a, por ejemplo, el acceso que existe o por ejemplo, la vergüenza que existe. La mayoría de esos impactos son bastante chicos, es decir, la vergüenza que ciertas personas pueden existir en cuanto a confesarse con sus sacerdotes, o el acceso que tiene porque ahorita puedes saber mucho más sobre la Biblia y estas interpretaciones. La mayoría de estas o no son tan fuertes como diferentes impactos que se traen en la extensión, como la identidad, como los espacios seguros o como la comunidad, o simplemente no son importantes hasta que entendemos la mayoría de los impactos de baja oposición. Puntos como el acceso, qué tan importante es el acceso en alta oposición, si el acceso no está supeditado a la maximización de la identidad o de la comunidad, entonces no importan tanto en oposición, en baja oposición se entienden mucho mejor. Pero al mismo tiempo, el punto de por ejemplo, de que otras personas fuera de la comunidad, como muy alejadas, puedan entrar, este argumento no está impactado, porque no entendemos cuál es exactamente el riesgo, además de que simplemente personas no conozcan la religión cuando están muy fuera. El riesgo es evidentemente mejor marcado en baja oposición, cuando literalmente el no tener la fe significa el negar tu identidad, significa el poner en riesgo tus relaciones familiares, tus relaciones con la comunidad, como tus amigos, significa literalmente que te puedan matar, porque en algunas ocasiones es literalmente poner en riesgo tu integridad física o tu vida. Eso es extremadamente más importante que cualquier cosa de alta oposición, pero particularmente vamos a ir a alta de gobierno, y esto es importante, porque alta de gobierno dice que existe una desconexión tremenda entre Dios como agente y las personas, porque no puedes atribuir unitariamente los accesos como la fe. La primera respuesta es que no únicamente atribuimos unitariamente el acceso a la fe, sino también comunitariamente. Eso lo probamos fallar. Dos respuestas adicionales. Primero, creo que desde su mundo pasa aún peor, porque es mentira el hecho de que existan dogmas inalienables que van a ser fijos
y que únicamente van a ser enseñados a través de esos dogmas fijos. Las personas, los sacerdotes, los filósofos y los teólogos interpretan diferentes formas de la Biblia. Los dogmas sí existen y son inamovibles, pero la interpretación de cómo es que esos dogmas afectan a la vida de las personas es algo que se interpreta. Cómo es que, por ejemplo, ciertas partes contradictorias, como por ejemplo el valor de la mujer, al entender que, por ejemplo, el dogma de la Virgen María, como quien almacenó a Jesús siendo Dios tan inconmensurable y María una persona normal, son cosas que pueden ser contradictorias, que únicamente pueden ser entendidas a través de las interpretaciones, y las interpretaciones se dan en ambos mundos. Las interpretaciones de proposición son mucho peores, porque se dan de manera informal, a partir de los sacerdotes, que ponen sus propios valores unitarios que no se pueden acomodar en la identidad de las personas, valores que, por ejemplo, pueden ir en contra por ejemplo, una persona que es homosexual, que constantemente, como se dice, le dice que su identidad no es válida. Y esa es la única respuesta que tengo hacia proposición. Creo que ganamos significativamente todos los casos con proposición, y eso es todo. Voy a simplemente, como ya terminado mi discurso, voy a dedicar el discurso a Fabián Jaksic. Es una gran persona, lo quiero mucho, y lo dije al final porque me olvidé, pero aún así, como, no es porque lo quiera menos, lo quiero mucho. Muchas